Chema Alonso siempre ha sabido cómo enganchar al público. Se subía a los escenarios con un sombrero a rayas y una camiseta adolescente que desentonaba con el traje gris de cualquier ejecutivo. Pero no era solamente su atuendo lo que le hacía típico, era esa mezcla de carisma con un conocimiento técnico que le rodeaba. Durante años, Alonso siempre ha vendido una imagen irresistible, la de un hacker ético que protege al mundo digital frente al malvado que te busca robar la cartera. Pero como ocurre con cualquier relato, a veces no es todo tan perfecto, y al final siempre se impone la realidad. Chema empezó en el mundo de la informática a los 12 años. Vio en una pared un dibujo de un robot hecho con un spray. Era una pequeña academia llamada RUS en Móstoles. Y ahí fue donde aprendió lo básico sobre ordenadores y le acabó poniendo tanta pasión que aún siendo menor de edad acabó siendo profesor en esta misma academia. A principios de los 2000, Chema ya era un hombre que resonaba en los círculos tecnológicos underground de España. Ingeniero técnico en informática y sistemas y más tarde doctorado, tenía un perfil académico bastante sólido, pero su verdadera pasión estaba en el hacking. En 2004 fundó Informática 64, una consultora enfocada a la seguridad informática que prometía llevarle al éxito. No era un desconocido, sus charlas en eventos como NoConName, una conferencia hacking de seguridad informática, y en RootCon, otra conferencia de seguridad informática más importante de nuestro país, empezaba a atraer miradas. Hablaba con soltura, mezclaba tecnicismos con un humor que accesible lo que era complejo. Sin embargo, el negocio no despegaba como esperaba. Informática 64 sobrevivía, pero no prosperaba. La popularidad personal de Chema crecía y la rentabilidad de su empresa no tanto. Fue entonces cuando lanzó Foca, una herramienta que analizaba metadatos de sitios web para detectar vulnerabilidades. La presentó en 2008 y rápidamente se convirtió en todo un éxito. Además, era un software gratuito que cosechó muchos elogios por su innovación y por la utilidad que tenía para los auditores de seguridad, pero el éxito técnico no se tradujo en ganancias económicas. Según declaraciones del propio Chema, en entrevistas de la época, Foca era más un proyecto pasional que comercial, y Informática 64 seguía atrapada en una zona gris donde la fama no paga las facturas. El sueño de convertir a consultora en un gigante tecnológico se desvanecía, dejando tras de sí el primer traspié de su carrera. Para otros, era una traición. Fue entonces cuando llegó Telefónica y le hizo una oferta por su empresa que no podía rechazar. En 2013 la multinacional le fichó como CDO, un movimiento que resonó en todo el sector. Para muchos era el reconocimiento que Chema merecía, pero para otros una traición. La comunidad hacker vio con recelo como su Fonte Agib se unía a una corporación que para algunos representaba lo opuesto a los valores del hacking ético: opacidad, control y lucro por encima de todo. Dentro de Telefónica, Chema no perdió el tiempo, pasó rápidamente de hacker a corporativo innovador. Se sumó a una visión más grande, llamada la Cuarta Plataforma, que fue anunciada en 2016 por José María Álvarez Payete. Esa estrategia prometía transformar la compañía en una potencia digital, con una serie de proyectos que integrarían inteligencia artificial y Big Data para conectar servicios y clientes como nunca antes. Era ambiciosa, casi utópica, una infraestructura que anticiparía necesidades y optimizaría operaciones en tiempo real. Chema, como CDO, tomó las riendas de esta idea, vendiéndola como el futuro de las telecomunicaciones. Y fue así como llegó Aura, un asistente digital basado en inteligencia artificial, lanzado en 2017 durante el Mobile World Congress de Barcelona. La presentación fue un espectáculo. Alonso prometió que Aura no solo revolucionaría la interacción entre clientes y operadora, sino que redefiniría el futuro de las telecomunicaciones. Con una demo impecable, mostró cómo este asistente podía responder en tiempo real, ofreciendo una experiencia personalizada y fluida, que parecía sacada de una película. Pretendía así competir con el Alexa de Amazon, el Siri de Apple o el Google Assistant. Y aunque lo implementaron en las propias apps de la empresa, nunca llegó a ganar el favor del público y nunca logró el éxito esperado. Pero Chema no tiró la toalla y siguió la batalla contra las grandes tecnológicas. Buscaba hacerse un hueco en la domotización de nuestros hogares con Movistar Home, un dispositivo que pretendía competir con los de Google o con los de Apple, pero lamentablemente era mucho más limitado, y por supuesto el resultado acabó siendo el mismo que con Aura. Por extraño que parezca, al mismo tiempo su imagen pública continuaba creciendo exponencialmente. Chema ya era un invitado virtual de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. También estaba en conferencias y en programas de televisión, pero al mismo tiempo su figura comenzó a despertar escepticismo entre los colegas del sector, hasta que llegó el golpe más duro. En 2017, Telefónica fue víctima del virus WannaCry, un ciberataque global que paralizó a empresas de todo el mundo. Más de 200.000 ordenadores en 150 países se vieron afectados, desde hospitales británicos hasta fábricas rusas fueron sus víctimas, y en Telefónica dejó una brecha que dejó al descubierto información sensible de miles de clientes. Datos sensibles quedaron comprometidos y la credibilidad de Chema como guardián digital perdió toda la credibilidad. Y entonces Chema no se le ocurrió otra gran idea que enviar un tuit que incendió la empresa y las redes, descargándose encima cualquier tipo de responsabilidad. Y aunque más tarde lo corrigió y el daño ya estaba hecho, su imagen, que hasta entonces era intocable, empezó a gritarse. Pero Chema no se rindió. En 2018 presentó Luca, una unidad de negocio enfocada en Big Data,
que irrumpió como un estandarte en la ambición tecnológica de Telefónica. La idea era audaz, casi cegadora: exprimir los datos de millones de clientes. Cada llamada, cada clic, cada suscripción destilaba un torrente de información para tejer soluciones comerciales personalizadas, que prometían conocer al usuario mejor que él a sí mismo. Telefónica lo proclamó como un salto al futuro, un proyecto que pintaba a la operadora como pionera en la era de los datos, con una campaña que destilaba vanguardia y grandes promesas. Pero el entusiasmo duró poco. Luca abría una grieta ética imposible de ignorar. Analistas independientes, desde blogs técnicos hasta columnas especializadas, lo respaldaron. ¿Era legítimo monetizar datos a esa escala? La pregunta era pertinente y nadie parecía tener una defensa sólida. En un artículo del Confidencial, expertos en ética digital apuntaron sin titubear que Telefónica estaba sacrificando principios en el altar del lucro, transformando la intimidad en mercancía. Pero Alonso, fiel a su estilo, no cedió terreno. Desde su blog, El lado del mal, contraatacó con una mezcla de tecnicismos y sarcasmo. Otro tropiezo vino con su apuesta por la blockchain. Alonso lideró iniciativas para integrar esa tecnología en Telefónica, y así, en 2019 lanzó Trastos, una plataforma basada en blockchain que prometía simplificar el uso de esta tecnología para las empresas. Era una plataforma que gestionaba desde la trazabilidad hasta contratos inteligentes, y las compañías podían usarlos sin tener que crear ellas mismas unas soluciones desde cero. Pero al final quedó en simples casos piloto y sin pruebas de que haya revolucionado las industrias como se anunció. En octubre del 24 se lanzó Tu Wallet, una herramienta con B2Me que permitía pagos con criptomonedas, y arrancó con mucha fuerza. En principio la inversión era de 30 millones de euros, pero tras el colapso de FTX en 2022, la empresa dio un paso atrás y empezó a reducir su apuesta inicial. También lo intentaron más tarde con los NFTs, como las copias digitales de los Van Gogh tokenizadas en el Museo Thyssen en 2022. Y la verdad es que fue un experimento curioso, pero se quedó solo en eso. Además, desde Telefónica también han apoyado la creación de metaversos como el proyecto español Gamium, pero que nunca llegó a despegar, y aunque despertó un gran entusiasmo inicial, su token GMM no volvió a recuperar su fuerza desde su lanzamiento y ha llegado a perder el 99% de su valor desde su máximo histórico. Dentro de Telefónica, su liderazgo también generó fricciones. Antiguos empleados y algunos citados por medios como El Español lo describen como un jefe carismático pero exigente. Las tensiones internas se tradujeron en rotaciones frecuentes de su equipo. Algunos se fueron por desacuerdos profundos, apuntando a un estilo que favorecía la atención pública sobre el trabajo en grupo. Nadie cuestionaba su energía. Chema era incansable, una presencia dominante que a veces pasaba por encima de aquellos que le rodeaban. A pesar de los reveses, su habilidad para reinventarse era innegable. Tras cada crisis, reaparecía con un nuevo proyecto o con una conferencia memorable. En eventos como Black Hat o DEF CON, su presencia seguía siendo magnética, y en redes sociales mantenía cientos de miles de seguidores enganchados a sus redes sociales. Para el gran público, seguía siendo el hacker bueno, el gurú accesible que explicaba la tecnología con gracia. Hoy, en 2025, Chema Alonso dice adiós a Telefónica, tras 12 años con la reestructuración de su nuevo presidente. En última instancia, el legado de Chema Alonso es un espejo de nuestra era digital. Su carrera encarna la lucha contra el idealismo y el pragmatismo, entre la rebeldía hacker y las demandas del mercado, y nos deja una lección: en un mundo donde la tecnología promete tanto, la credibilidad no se construye solo con carisma o discursos, y sobre todo requiere de hechos tangibles.